La fortaleza de Isabela. Atención, atención. Olvídense de los cuentos de hadas. Esta es una historia de guerra. Es la historia de Isabela Romero, una mujer que vivía la vida que la mayoría solo sueña. Una mansión imponente en las verdes colinas a las afueras de Madrid. Un marido magnate tecnológico multimillonario y un bebé en camino. Pero mientras ella decoraba una habitación infantil, su marido, Alejandro Vidal, organizaba encuentros furtivos en las Maldivas con su amante. Él creía que su reino estaba seguro. Pensaba que su esposa era una decoración hermosa y frágil. Se equivocó. Esta es la historia de cómo el desgarro de una mujer se convirtió en una fortaleza de determinación, y cómo un solo y devastador acto de venganza demostró que el infierno no tiene furia comparable a la de una mujer despechada, armada con un poder notarial y una voluntad de hierro. No olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. La mansión en la calle de los Robles Susurrantes era más un monumento que un hogar. Una imponente estructura de piedra, caliza y cristal se alzaba en lo alto de una colina, dominando el paisaje de la sierra. Un testamento a la nueva dinastía monetaria de Alejandro Vidal. Para los de fuera, era un palacio. Para su esposa, Isabela Romero, era una jaula bellamente curada. Isabela, con 7 meses de embarazo, deslizaba las yemas de los dedos sobre el frío mármol de la isla de cocina. Cada centímetro de esta casa había sido elegido por los decoradores de Alejandro. El arte abstracto era frío, los muebles italianos rígidos, y los ventanales de suelo a techo se sentían menos como una invitación al mundo exterior, y más como una vitrina para la vida que había dentro. Su único verdadero santuario era la habitación del bebé, que ella misma decoraba minuciosamente, llenándola con suaves alfombras de lana de cordero y acuarelas pintadas a mano de animales caprichosos, un contraste sorprendente con la opulencia estéril del resto de la propiedad. Alejandro era, según todos los indicios, el hombre que lo tenía todo. A sus 35 años, su empresa tecnológica, Nexus Dinámica, había revolucionado la seguridad de datos, convirtiéndolo en un favorito de la escena tecnológica española que prefería los pasillos de poder de Madrid. Era carismático, imposiblemente apuesto, y poseía una confianza que rozaba el derecho divino. Él amaba a Isabela, o eso decía. Amaba su elegancia discreta, su prestigioso historial familiar y la forma en que se veía a su lado en los eventos benéficos. «Solo es una semana, mi amor», le había dicho, besándole la frente antes de irse. Su maleta, una elegante Rimowa, estaba junto a la puerta. Una conferencia vital en Tokio. Los inversores se están poniendo nerviosos con el mercado. Necesito ir y hacer mi magia. Isabela había sonreído, el familiar dolor de la soledad ya instalándose en su pecho. Sus viajes eran frecuentes, siempre vitales, siempre dejándola vagar sola por los vastos pasillos. Le alisó la corbata, una seda Hermès azul marino que ella le había comprado. «Ten cuidado, Alejandro. El bebé y yo te estaremos esperando». Los primeros 3 días fueron lo habitual. Un mensaje de «buenos días», superficial. Una llamada de «buenas noches», apurada donde él sonaba distante. El tintineo de copas de fondo. «Networking», había explicado. «Ya sabes cómo es». La mentira se desveló una tranquila tarde de martes. Isabela estaba usando el iPad familiar para buscar pediatras cuando un banner de notificación se deslizó desde la parte superior de la pantalla. No era un mensaje o un correo electrónico. Era una alerta de calendario de una cuenta
que no reconocía, etiquetada como Clara Soler. La alerta decía: Nuestra villa. Cócteles al atardecer. 7 p.m. Debajo, una etiqueta de ubicación: Conrad Maldivas, Rangali Island. El aire abandonó los pulmones de Isabela. Tokio, había dicho. Tokio. Sus dedos temblaron al tocar la notificación. Se abrió un calendario compartido, uno que Alejandro claramente había olvidado que estaba sincronizado con el dispositivo doméstico. Era un catálogo de su vida juntos, un itinerario en la sombra de sus viajes de negocios. Cumpleaños de Chloe, compras Patek Philippe, Ginebra, durante su cumbre bancaria suiza. Alquiler de yate privado, St. Bart's, durante su retiro de accionistas en Miami. Masaje y cena para parejas, Le Jules Verne, París, durante su gira de expansión europea. Y ahí estaba para la semana actual, un itinerario completo de 10 días en una villa privada sobre el agua en las Maldivas. Cada cena, cada cita de spa, cada mañana de ocio estaba meticulosamente planeada. El nombre Clara Soler le sonaba vagamente. Los dedos temblorosos de Isabela teclearon el nombre en la barra de búsqueda de Instagram. El perfil era público, un tic azul junto a su nombre. Clara Soler era una influencer, una mujer con piernas increíblemente largas, una cara quirúrgicamente perfecta y un feed lleno de viajes de lujo, bikinis patrocinados y comentarios aduladores. Su última publicación, de hacía 6 horas, era una foto de sus largas piernas bronceadas apoyadas en una tumbona, con un océano turquesa extendiéndose detrás de ella. La leyenda: Otro día en el paraíso con mi rey, me mima tanto. Pero no fue la leyenda lo que hizo que el mundo de Isabela se derrumbara. Fue el reflejo en las gafas de sol de gran tamaño que descansaban en su regazo. En el lente oscuro y curvado, un hombre fue capturado, de espaldas a la cámara, hablando por teléfono. Llevaba la misma camisa de lino ligera que Alejandro había empacado para su viaje a Tokio. El iPad se le resbaló de las manos y cayó con un golpe seco sobre el suelo de mármol. El sonido resonó en la vasta y silenciosa cocina. La vida que tenía, el hombre que amaba, el futuro que llevaba dentro, todo era una mentira. Una mentira meticulosamente construida, bellamente decorada. Por un largo momento, no sintió nada más que un vacío profundo y helado. El bebé dio una patada, un pinchazo repentino y agudo debajo de sus costillas, como si dijera: ¿y ahora qué vas a hacer? El vacío retrocedió, reemplazado por un fuego que ardía lentamente. No era el calor de una rabia histérica, era la llama fría y concentrada de una claridad absoluta. Alejandro no solo la había traicionado, la había insultado. La veía como un adorno, una parte de la decoración en su vida perfecta. Había dejado a la reina en el castillo mientras él jugaba con un peón en el paraíso. Se puso de pie, sus movimientos deliberados. Pasó junto al arte frío y los muebles rígidos. Entró en la habitación del bebé, la única habitación que era verdaderamente suya, y miró el mural a medio terminar en la pared. No era solo Isabela Romero, la esposa tranquila. Ahora era una madre, una protectora, y no criaría a su hijo en un monumento a una mentira. Alejandro había construido un imperio de cristal y piedra. Ella estaba a punto de mostrarle lo fácil que el cristal podía romperse. Las primeras 24 horas después del descubrimiento fueron un torbellino de calma calculada.
La Isabela que se habría desmoronado en un montón de sollozos en el suelo se había ido, reemplazada por una mujer que apenas reconocía. Esta nueva Isabela no lloraba, estrategizaba. Su primera llamada no fue a su madre o a su mejor amiga, Elena. Fue a un nombre que no había pronunciado en años: Diego Vega. No era un abogado corporativo de alto poder de una firma como Sterling y Cromwell, del tipo que Alejandro mantenía a sueldo. Diego era el abogado de bienes de su difunto padre, un hombre tranquilo y meticuloso que operaba desde una modesta oficina en un barrio antiguo de Madrid, llena de libros encuadernados en cuero y el olor a papel viejo. Él era familia. Era digno de confianza. «Isabela», dijo él, su voz cálida de sorpresa. «Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás, querida?» «Estoy embarazada, Diego», dijo ella, su voz uniforme, desprovista de emoción. «Y necesito vender mi casa de inmediato». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «La casa de la calle de los Robles Susurrantes, Isabela. Eso es tu hogar conyugal. ¿Está todo bien entre tú y Alejandro?» «Todo está perfectamente claro», replicó ella. «Por eso necesito moverme rápido. Él está en un viaje de negocios». Dejó que la ironía flotara en el aire. Se reunieron al día siguiente. Ella extendió las impresiones del calendario compartido, las capturas de pantalla del Instagram de Clara Soler. No lloró ni se enfureció. Lo presentó como evidencia, un expediente para su revisión. Diego Vega se ajustó las gafas. Su ceño se frunció con preocupación. «Esto es deplorable, Isabela. Lo siento mucho». La miró de verdad, y vio no solo a una esposa despechada, sino a la hija de su viejo amigo, una mujer de sustancia enfrentándose a la traición definitiva. Vender la casa es una medida extrema, es un acto de guerra. «Es un acto de supervivencia», lo corrigió ella. «No voy a traer un hijo a esa casa. Está contaminada. ¿Qué tengo que hacer?» Este fue el momento crucial. El punto donde la arrogancia de un hombre menor lo habría protegido. Pero la soberbia de Alejandro Vidal no tenía límites. «Bueno», comenzó Diego, sacando un archivo grueso de su archivador, que su padre había insistido en que ella firmara antes de la boda, un archivo que Alejandro había descartado como una dulce formalidad anticuada. El acuerdo prenupcial es inquebrantable con respecto a sus activos comerciales. Nexus Dinámica es enteramente suya. Sin embargo, hizo una pausa, tocando una cláusula específica. La residencia principal. Él la compró para ti como regalo de bodas, para proteger el activo, y sospecho que como un gran gesto romántico, puso las escrituras únicamente a tu nombre: Isabela Romero, mujer soltera. Habían actualizado la titularidad a Isabela Romero, mujer casada, como su propiedad única y separada, después de la boda. Alejandro se había reído cuando sus abogados se lo habían señalado, llamándolos paranoicos. «Es mi esposa, por el amor de Dios. ¿Qué va a hacer huir?» Isabela sintió una sonrisa sombría asomar a sus labios. Nunca pensó que tendría el valor. «Legalmente, Isabela, la casa es tuya para vender», confirmó Diego. «Pero una venta como esta, para una propiedad de ese valor, lleva meses. Encontrar un comprador, inspecciones, depósito. Alejandro estará de vuelta mucho antes de que puedas cerrar». «Entonces no encontraremos un comprador tradicional», dijo ella, su mente ya trabajando, conectando puntos, viendo un camino a seguir. «Necesitamos un comprador privado, alguien que valore la velocidad y la discreción por encima de una ganga, y creo que sé cómo encontrar uno». Esa noche hizo su segunda llamada crucial. Llamó a su mejor amiga, Elena. Elena no era solo una amiga.
Era una curadora de arte bien relacionada que se movía en los mismos círculos elitistas que los Vidal, pero con el alma de una artista y el oído de una chismosa. «Elena», dijo Isabela, dejando finalmente que una pizca de su dolor se mostrara. «Necesito que hagas algo por mí. Sin preguntas, todavía no». Elena, quien siempre había encontrado a Alejandro encantador, pero superficial, escuchó el acero en la voz de su amiga. «Lo que sea, Isa. Suenas diferente». «Soy diferente», dijo Isabela. «Necesito un nombre. Necesito el nombre del agente inmobiliario más grande y discreto de la zona de Madrid. El tipo que maneja propiedades problemáticas fuera del mercado para embajadores y políticos». Elena guardó silencio por un momento. «Ese sería Julián Cruz. Es un tiburón, Isa. Un tiburón muy caro, muy efectivo». «¿Por qué?» «Solo consígueme una reunión», insistió Isabela. 2 días después, Isabela estaba sentada en la oficina ultramoderna de Julián Cruz en el barrio de Salamanca. Era un hombre de unos 50 años con el pelo plateado y un traje a medida que probablemente costaba más que su coche. Escuchó su propuesta sin un atisbo de expresión. «Quiere vender una propiedad de 80 millones de euros fuera del mercado en menos de una semana», dijo, su voz un bajo barítono. «Señora Vidal, lo que pide no es una venta, es un milagro, y los milagros conllevan una comisión sustancial». «No me preocupa la comisión», dijo Isabela con frialdad. «Me preocupa el plazo. Mi marido regresa en 6 días». Julián se inclinó hacia adelante, un destello de interés depredador en sus ojos. Olía a drama, y el drama en su negocio significaba oportunidad. Un comprador rápido, todo en efectivo. Para una propiedad de esa magnitud, no crecen en los árboles. Necesitan una razón para moverse tan rápido. «¿Cuál es la historia?» Isabela lo miró directamente a los ojos. «La historia es que una vendedora altamente motivada ofrece una oportunidad única. La casa es una obra maestra de la arquitectura moderna, completamente amueblada con una colección de arte curada por Gagosian. Por el precio justo, el comprador puede tenerlo todo, llave en mano. Yo saldré solo con mis pertenencias personales, y el resto es suyo». Esta era una oferta sin precedentes. No era solo una casa, era un estilo de vida completamente formado. La mente de Julián Cruz repasó su agenda mental de multimillonarios excéntricos, potentados extranjeros y titanes tecnológicos que buscaban establecerse en la capital. La mayoría regatearía. La mayoría fanfarronearía. Pero entonces, un nombre surgió. Un tiro lejano. «Hay una posibilidad», dijo lentamente. «Una cliente con la que he tratado antes. Extremadamente privada. Extremadamente rica. Compra propiedades por impulso, a menudo por razones que nadie entiende. Es una persona reclusa. Eva Herrera». El nombre no significaba nada para Isabela. «Es de dinero antiguo», explicó Julián. «Petróleo y ferrocarriles de hace un siglo. Vive en una gran propiedad en Toledo. Es conocida por tomar decisiones rápidas y decisivas cuando algo le llama la atención. Pero es notoriamente difícil de persuadir. Querrá saber por qué debería actuar tan rápido». «Entonces dígale la verdad», dijo Isabela, su resolución endureciéndose. «Dígale que tiene la oportunidad de ayudar a una mujer a escapar. Dígale que está comprando mi libertad». Julián Cruz miró a la mujer embarazada sentada frente a él. Había visto tratos nacidos de la codicia, la ambición y el ego. Nunca había negociado uno nacido de una pura e inmaculada venganza. Esta iba a ser la venta más interesante de su carrera. La llamada llegó 24 horas después. La voz de Julián Cruz era concisa, profesional.
pero con una corriente subyacente de incredulidad. «Quiere conocerla», dijo. «Eva Herrera. Estará en su casa en 1 hora». El corazón de Isabela latió con fuerza. Este era el punto de no retorno. Pasó la hora en un frenesí de actividad, no limpiando, sino preparando su escenario. Instruyó al personal doméstico, al chef y a las 2 criadas, que solo informaban al asistente personal de Alejandro, que se tomaran el resto de la semana libre, citando una emergencia de fontanería repentina. No quería testigos. Se paró en la gran entrada mientras un Bentley negro antiguo, silencioso como un suspiro, subía por el amplio camino de entrada. Un chófer abrió la puerta y de él salió Eva Herrera. No era lo que Isabela esperaba. Tenía más de 70 años, con una cascada de cabello plateado recogido en un elegante moño. Llevaba un sencillo pero exquisitamente confeccionado traje de tweed Chanel, y sus ojos, de un azul pálido y penetrante, tenían una intensidad asombrosa. Se movía con la gracia lenta y deliberada de alguien que nunca en su vida había tenido prisa. «Señora Vidal», dijo Eva, su voz como terciopelo aplastado, «tiene una casa magnífica. Por favor, llámeme Isabela», dijo ella, guiando a la anciana al interior. «Y me temo que es solo una casa, señora Herrera». Los ojos afilados de Eva recorrieron el vasto salón, observando las frías esculturas y el imponente arte. No los miró con admiración, sino con una especie de evaluación clínica, como si diagnosticara una enfermedad. «Julián Cruz cuenta una historia convincente», dijo Eva, volviendo su mirada hacia Isabela. «Dice que está vendiendo su libertad. Un poco dramático, ¿no cree?» Isabela sostuvo su mirada sin pestañear. «Mi marido está de viaje en las Maldivas con su amante. Él cree que estoy en casa cuidando la habitación de nuestro primer hijo. Regresa en 5 días. Tengo la intención de que llegue a casa y vea un cartel de vendido en el jardín y una cuenta bancaria vacía donde solían estar las ganancias de esta venta. Usted puede decirme si eso califica como dramático. Un destello de algo, diversión, respeto, danzó en los ojos de Eva. ¿Y el precio? Julián mencionó un descuento significativo por un cierre de 72 horas, sin contingencias y todo en efectivo. 20% de descuento sobre la última tasación, confirmó Isabela. 80 millones de euros. El precio es de 16 millones de euros menos, señora Herrera. A cambio, usted obtiene la casa, los muebles, el arte, todo. Yo solo llevaré mi ropa, mis efectos personales y a mi bebé». Eva caminó lentamente por la planta baja, su mano enguantada tocando ocasionalmente una superficie. Se detuvo frente a un gran cuadro caótico de un artista alemán que Alejandro adoraba. «Esto es una declaración de poder», murmuró, más para sí misma que para Isabela. «El poder de un hombre. Es ruidoso, ¿no cree?» «Toda la casa lo es», asintió Isabela. «Es suya, no mía. Yo era solo otra parte de la colección». Llegaron a la puerta de la habitación del bebé. Isabela la abrió. El contraste era impresionante. La habitación estaba llena de luz, texturas suaves y amor. El mural pintado a mano de jirafas suaves y zorros dormidos cubría una pared. Una cuna de madera hecha a mano estaba en el centro. Eva Herrera entró y, por primera vez, su formidable compostura pareció suavizarse. Pasó una mano por la suave madera de la cuna. «Esto lo hiciste tú misma. Es la única habitación que me permitieron», dijo Isabela en voz baja. Eva guardó silencio durante mucho tiempo, de espaldas a Isabela. Parecía estar mirando algo mucho más allá de las paredes de la habitación, hacia un pasado lejano. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos azules pálidos brillaban con una lágrima no derramada. «Hombres como su marido, mi querida»,
dijo, su voz baja y gruesa con una vieja ira enterrada. Construyen monumentos para sí mismos y esperan que vivamos en ellos. Creen que su riqueza y su encanto los absuelven de la decencia común. Ven la amabilidad como debilidad y la lealtad como un derecho. Respiró hondo, su compostura restaurada, pero sus ojos ahora eran duros como diamantes. Conocí a un hombre como Alejandro Vidal una vez, hace mucho, mucho tiempo. Me rompió el corazón y casi destruye a mi familia. Yo era joven y no tenía poder. Simplemente tuve que soportarlo. Miró a Isabela, una luz feroz y protectora en sus ojos. Usted, mi querida, tiene poder. Simplemente no lo ha estado usando hasta ahora. Salió de la habitación del bebé y se paró en el centro del gran vestíbulo. Me la quedo, dijo, sus palabras sonando con finalidad. Todo. Dígale al señor Cruz que prepare los papeles. Mis banqueros transferirán los fondos por la mañana. Los 80 millones completos. Isabela la miró aturdida. ¿Pero el descuento que le ofrecí? 16 millones menos. Eva Herrera sonrió. Una sonrisa genuina y rara que transformó su rostro severo. Considere los 16 millones adicionales como un fondo para empezar de nuevo. Un fondo para construir. Un fondo para hacer que ese bastardo pague. Úselo para construir un hogar, no un monumento. Úselo para darle a su hijo una vida de calidez y risas, no de mármol frío y ecos huecos. Hizo una pausa en la puerta, volviéndose hacia Isabela una última vez. Y cuando su marido regrese, no le diga nada. Deje que descubra que la casa fue comprada por H. Consolidated Holdings. Mis abogados se encargarán de toda la comunicación. Él nunca sabrá mi nombre. Solo sabrá que fue superado. Déjelo luchar contra una corporación sin rostro. Eso volverá loco a un hombre como él. ¿Pueden imaginar la sensación de ser tan completamente subestimada y luego desatar una venganza de esta magnitud? Es más que justicia, es arte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue este un acto de fría venganza o una jugada brillante para la supervivencia y la justicia de su hijo nonato? Déjenos sus comentarios abajo. Una alianza se forjó, no entre una compradora y una vendedora, sino entre dos mujeres de diferentes generaciones unidas por una comprensión compartida de la traición y un deseo mutuo de justicia. Mientras el Bentley se alejaba, Isabela supo que ya no era solo una víctima, era un instrumento de una venganza mucho más grande, mucho más antigua y mucho más satisfactoria. Con la palabra de Eva Herrera como su orden, las siguientes 72 horas se convirtieron en una clase magistral de caos controlado. En el momento en que la confirmación de la transferencia bancaria llegó a la cuenta fiduciaria de Diego Vega, una suma asombrosa que hizo que el veterano abogado jadeara en silencio, el plan de Isabela se puso en marcha. Esto ya no era una fantasía de venganza, era una operación logística. No, contrató una empresa de mudanzas. Eso dejaría un rastro de papel y atraería la atención. En cambio, reclutó a la única persona en la que confiaba implícitamente, Elena. Cuando Elena llegó, encontró a Isabela en su vestidor, un espacio del tamaño de un pequeño apartamento, clasificando metódicamente vestidos de diseñador y trajes de alta costura. «Dios mío, Isa», Elena exhaló, contemplando la escena. «Es verdad, realmente lo estás haciendo. No hay tiempo para el shock. Necesito tu ayuda», dijo Isabela, su voz firme. Le entregó a Elena un rollo de bolsas de basura negras. Cualquier cosa con una etiqueta de diseñador que no pueda usar embarazada o amamantando, la empacamos. La vamos a donar. Cualquier cosa sentimental para mi familia, la empacamos. Durante horas,
Las dos amigas trabajaron en un ritmo silencioso y eficiente. No estaban empacando una vida, estaban mudando de piel. Los costosos regalos de Alejandro, las pulseras Cartier, los bolsos Chanel, la colección de joyas sin usar, que se sentían más como inversiones que como muestras de afecto, quedaron intactos en sus cajas de terciopelo. Ahora eran parte de la casa, parte de la venta. Sus artículos personales eran pocos pero preciosos. Una caja de fotos antiguas, el anillo de bodas de su abuela, una colección de libros de bolsillo gastados con lomos agrietados y las pequeñas figuras de animales caprichosas que había comprado para el móvil de la habitación del bebé. Mientras Elena se ocupaba del vestidor, Isabela se movía por la casa como un fantasma, su propósito singular. Fue a la oficina de Alejandro, una elegante sala de cromo y cuero negro que siempre olía ligeramente a su costosa colonia. Abrió su caja fuerte. Siempre había sabido la combinación, una serie de fechas que él pensaba que eran significativas para ellos, pero que en realidad eran las fechas de fundación de sus anteriores startups fallidas. Dentro, más allá de montones de moneda extranjera y certificados de bonos, que eran suyos e intocables según el acuerdo prenupcial, había una pequeña caja metálica con cerradura. Sabía que contenía sus pasaportes y su tarjeta de la Seguridad Social. Solo tomó la suya. También tomó la llave de repuesto de su modesto apartamento anterior al matrimonio en el centro de Madrid, que había conservado y mantenido contra los deseos de Alejandro. Un pequeño acto de desafío, por el que ahora estaba profundamente agradecida. La parte más difícil fue desmantelar la habitación del bebé. Cada pequeño onesie doblado, cada manta suave empacada, se sintió como una traición a los sueños que había tenido en esa habitación. Pero mientras retiraba el mural a medio terminar, cortando cuidadosamente el lienzo pintado de la pared y enrollándolo, no se sentía triste. Se llenó de una feroz y protectora determinación. Esos sueños no estaban muertos, simplemente se estaban mudando a un nuevo hogar más seguro. El último día, con Alejandro de regreso en menos de 24 horas, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Sus pocas cajas empacadas fueron cargadas discretamente en el SUV de Elena. Isa caminó por las habitaciones una última vez. Era como si nunca hubiera vivido allí. La casa estaba impecable y perfecta, una sala de exposiciones esperando a un nuevo propietario. Un propietario que, técnicamente, ya tenía. Su último acto fue el más importante. Diego Vega había contratado a una empresa de bienes raíces comercial, una sin lazos directos con Julián Cruz, para instalar el cartel. A las 4 p.m., un camión se detuvo y dos obreros clavaron eficientemente un cartel grande e imponente en el césped delantero, inmaculadamente cuidado. Era de un rojo sangre con una sola palabra en letras blancas nítidas. Vendido. Isa se paró junto a la ventana, observándolos. Era una declaración de guerra plantada en el mismo suelo que él consideraba su reino. Escribió una sola nota en papel grueso y cremoso, del tipo que Alejandro había encargado para las tarjetas de agradecimiento de su boda. La colocó en la isla de mármol, donde había visto por primera vez la fatídica notificación en el iPad. Luego salió por la puerta principal, sin mirar atrás. No sentía que estuviera huyendo. Sentía que estaba siendo liberada. Se subió al coche de Elena, y mientras se alejaban, miró por última vez por el espejo retrovisor. La mansión en la colina parecía grandiosa e imponente, pero por primera vez también parecía pequeña. Fue llevada no a un hotel de 5 estrellas o a un escondite secreto,
sino a su antiguo apartamento de 2 habitaciones en el centro de Madrid. Un lugar que Alejandro había llamado burlonamente, increíblemente pequeño. Era acogedor, lleno de sus viejos muebles y libros. Se sentía más como un hogar de lo que la mansión lo había sido nunca. Esa noche no durmió sola en una cama super king size. Durmió en su viejo sofá, acurrucada con Elena, ambas comiendo pizza para llevar de una caja, como lo hacían en la universidad. Tenía 80 millones de euros en una cuenta fiduciaria, un hijo en camino y una vida que tenía que construir desde cero. Por primera vez en años, Isabela Romero se sintió verdaderamente, asombrosamente rica. La tormenta se acercaba. Alejandro volvía a casa, pero ella ya no estaba en la casa esperando que golpeara. Estaba a salvo, observando las nubes reunirse desde una distancia segura. El jet privado descendió suavemente hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una flecha plateada surcando el aire fresco de la capital. Dentro, Alejandro Vidal estiró sus largas piernas, un suspiro de satisfacción escapando de sus labios. Chocó su copa de champán con la de Clara Soler. «Por un viaje exitoso, mi querida», dijo, su sonrisa irradiando satisfacción. Las Maldivas habían sido perfectas. El sol, el mar, la adoración sin complicaciones de la mujer a su lado. Era el antídoto ideal para las presiones de su mundo. «Estuviste increíble», arrulló Clara, deslizando un dedo impecable por su brazo. «Esos inversores japoneses sonaban tan serios. No sé cómo lo haces». Alejandro se rió. La mentira de los inversores japoneses había sido un golpe de genio, una tapadera perfecta para su escapada. Sintió una punzada fugaz y minúscula de culpa por Isabela, sola en casa y embarazada. Pero se extinguió rápidamente por una sensación de justificación. Trabajaba duro. Se lo merecía. Además, Isabela era feliz en su propio mundo, con su anidación y sus rutinas tranquilas. No necesitaba el estrés de su vida. El Mercedes Clase S con chofer los llevó desde la terminal privada. Después de dejar a una Clara enfurruñada en su ostentoso apartamento en la Castellana, con la promesa de una entrega especial de Tiffany's. Más tarde esa semana, Alejandro finalmente le indicó al conductor que lo llevara a casa. Al girar hacia el largo camino privado arbolado que conducía a su propiedad, sintió el familiar aumento de orgullo. Este era su reino, la prueba de su éxito. Pero al doblar la última curva, el coche se detuvo. Alejandro se inclinó hacia adelante, molesto. «¿Cuál es el problema, Jorge?» El conductor, un hombre que lo había visto todo, simplemente señaló. «Señor, mire». Los ojos de Alejandro siguieron su dedo. Allí, plantado desafiante en el centro de su inmaculado césped verde esmeralda, había un cartel. Un cartel comercial, chillón, de color rojo sangre, y en él una sola palabra de 4 letras que no tenía sentido. Vendido. Por un momento, pensó que era una broma ridícula de uno de sus rivales. Se echó a reír, un sonido áspero e incrédulo. «¿Qué diablos es eso? ¡Quítalo!». Salió del coche cruzando el césped para arrancar él mismo el cartel del suelo, pero al acercarse, vio la rotulación profesional, el nombre de una firma inmobiliaria legítima en la parte inferior. Un frío nudo de confusión comenzó a apretarse en su estómago. Corrió hacia la puerta principal, con su llave electrónica en la mano. Presionó el botón. Nada. El familiar ruido electrónico de los cerrojos abriéndose estaba ausente. Presionó de nuevo, más fuerte, y todavía nada. Un destello de verdadera alarma
se encendió en su interior. ¡Isabela!, gritó, golpeando el puño contra la pesada puerta de roble. ¡Isabela! ¡Abre! ¿Qué está pasando? La única respuesta fue el eco de su propia voz. Rodeó la casa, su furia aumentando con cada paso. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Todas las ventanas estaban selladas. Era como si su propia casa se hubiera vuelto contra él, dejándolo fuera. Miró a través del grueso cristal de la ventana del salón. Los muebles estaban allí. El arte estaba en las paredes, pero la casa tenía una quietud inquietante. Una cualidad estéril que no había tenido antes. Parecía un museo después del cierre. Su teléfono estaba en su mano, sus dedos tecleando la pantalla para llamar a su esposa. La llamada fue directamente a un mensaje de número desconectado. El número al que ha llamado no está en servicio. El pánico, frío y agudo, perforó su ira. Llamó a su asistente personal. ¿Dónde está Isabela? No puedo entrar en la casa y su teléfono está apagado. No lo sé, señor Vidal, respondió el asistente, sonando agitado. Ella dio la semana libre al personal. Dijo que había un problema de fontanería. No hemos sabido nada de ella. Fue entonces, mientras permanecía indefenso fuera de su propia fortaleza, cuando un elegante Bentley negro, que no reconoció, se detuvo silenciosamente en el camino de entrada. Un hombre con un traje impecable, con un maletín en la mano, salió. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre, su tono educado pero firme. ¿Quién diablos es usted?, gruñó Alejandro. Soy Alejandro Vidal, vivo aquí. El hombre, un abogado de H. Consolidated Holdings, permitió una pequeña sonrisa impasible. Ya no, me temo. Mi cliente, H. Consolidated, tomó posesión de esta propiedad hace 48 horas. Las cerraduras han sido cambiadas. Estoy aquí para supervisar el inventario final. Alejandro lo miró, su mente negándose a procesar las palabras. ¿Su cliente? Esta casa no está en venta. Esta es mi casa. Mi esposa está dentro. Al contrario, dijo el abogado, abriendo su maletín y sacando un documento. Era una copia de la escritura de propiedad. La propiedad había sido listada y vendida por la única propietaria legal, Isabela Romero. La venta se finalizó y los fondos fueron desembolsados. Le aseguro que la propiedad ya no es suya, y la señora Romero no se encuentra en las instalaciones. Desocupó la vivienda después del cierre. Alejandro arrebató el papel, sus ojos escudriñando la jerga legal, las firmas, los sellos notariales. Todo estaba allí. Legal, vinculante, imposible. Isabela, su tranquila y dócil Isabela, había vendido su hogar a sus espaldas mientras él estaba fuera. La audacia, la magnitud de la traición, era tan inmensa que se sintió mareado. Tropezó hacia atrás, su teléfono cayendo con un estrépito sobre las losas. Finalmente, miró de nuevo la casa, viéndola de verdad ahora. Vio el espacio vacío en el camino de entrada, donde debería estar el coche de Isabela. Vio la ausencia sutil, pero total de vida. Su mirada se dirigió de nuevo a la ventana del salón, y allí, en la vasta isla de mármol en el centro de la cocina, lo vio. Un solo sobre blanco apoyado, perfectamente visible desde el exterior. El abogado, al ver su mirada, dijo: «Ah, sí, la vendedora dejó una nota. Nos instruyeron a dejársela a usted». Alejandro no lo oyó. Ya estaba viendo las palabras en su mente, la escritura elegante y curvilínea que conocía tan bien. La furia, el pánico, la confusión. Todo se unió en un único punto blanco y ardiente de rabia incandescente. Ella había hecho esto. Mientras él se bronceaba en las Maldivas,
Ella había declarado la guerra, y el primer ataque acababa de arrasar con todo su mundo. No era un rey regresando a su castillo. Era un intruso en su propio césped. ¿Pueden imaginar la humillación? ¿El shock? Un hombre que lo controlaba todo, de repente sin nada. ¿Creen que lo merecía? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Alejandro Vidal era un hombre que movía montañas. Construía algoritmos que cambiaban mercados, daba discursos que influían en juntas directivas y cerraba tratos que aplastaban a la competencia. La impotencia era un idioma extranjero para él, y ahora estaba atrapado en un país donde era la única lengua hablada. Su suite en el Four Seasons, pensada como un centro de mando temporal, se convirtió rápidamente en una celda de prisión dorada. El servicio de 5 estrellas, un recordatorio burlón de la vida, que sentía que se le escapaba entre los dedos. Su primera jugada fue una declaración de guerra total. Asaltó las oficinas de cristal y caoba de su bufete de abogados, Sterling y Cromwell, sorteando a la recepcionista y entrando de golpe en la oficina de Marcos Torre, el socio principal de la firma. Torre era un hombre que exudaba una calma fría y depredadora, un tiburón que olía la sangre en el agua a kilómetros de distancia. «Quiero que la arruinen», gruñó Alejandro, dejándose caer en una silla IMSS de cuero frente al amplio escritorio de Torre. El olor a dinero antiguo y a una crueldad silenciosa llenó el aire. «Quiero que se anule esa venta. Quiero la casa de vuelta. Y quiero que cada euro que tomó sea congelado. Ha cometido fraude, influencia indebida. Algo. Encuentren algo». Marcos Torre, que ya había pasado 36 horas con su equipo diseccionando las acciones de Isabela, entrelazó los dedos. Dejó que la rabia de Alejandro llenara la habitación y luego se extinguiera, dejando un tenso silencio. «Alejandro», comenzó, su voz un zumbido bajo e impasible. «No hay algo. Tengo a 3 de mis mejores asociados analizando esto desde todos los ángulos imaginables. Legalmente, no solo es sólida, es una fortaleza, es una obra de arte». «¿Una obra de arte?», se burló Alejandro, su voz goteando incredulidad. «Es una ama de casa que decora habitaciones de bebé. No pudo haber hecho esto». «No, ella no pudo haberlo hecho», concedió Torre. «Pero su abogado, ese Diego Vega, sí, es un veterano y planificador de propiedades. El tipo de abogado que usted descartaría como un don nadie, pero ha construido una estructura aquí de brillantez exasperante. La escritura estaba únicamente a nombre de Isabela, limpia y clara. Usted mismo la firmó. No hay fraude. El comprador, H. Consolidated Holdings, es un agujero negro, una corporación de Delaware, propiedad de un trust de las Islas Caimán, que a su vez es administrado por una sociedad holding suiza. Incluso identificar al beneficiario final llevaría años y millones en litigios internacionales, sin garantía de éxito». Torre se inclinó hacia adelante, su expresión sombría. «Y luego está el dinero, los 80 millones. Ella no solo lo cobró y huyó. Fue transferido directamente de la cuenta de fideicomiso a un trust dinástico irrevocable y hecho a medida. El beneficiario se menciona como Isabela Romero para la salud, educación, mantenimiento y apoyo de ella misma y de su futuro hijo. Alejandro, ¿entiendes lo que eso significa?» Cuando Alejandro solo lo miró fijamente, Torre lo explicó. «Significa que si demandas para obtener ese dinero, el argumento legal, el titular, será: magnate tecnológico multimillonario demanda a esposa embarazada para confiscar fondos destinados a su hijo nonato. La óptica es catastrófica. Ningún juez lo tocaría.
Serías crucificado en el tribunal de la opinión pública antes de siquiera pisar uno real. No solo estás en jaque mate, Alejandro. Ella, o más bien su abogado, ha volteado todo el tablero. Alejandro se desplomó en la silla, la furia drenándose de él, reemplazada por un temor frío y nauseabundo. Había sido desmantelado quirúrgicamente y ni siquiera había visto el bisturí. Derrotado, regresó a su suite de hotel, donde la segunda ola del asalto apenas comenzaba. Su teléfono vibraba incesantemente. Era Elena, la amiga tranquila, pero ferozmente leal de Isabela, quien había dado el golpe de gracia. Después de ver los mensajes de texto cada vez más desquiciados de Alejandro al antiguo número de Isabela, ella había hecho una llamada anónima a un notorio bloguero de Sociedad de Madrid. La historia estaba en línea y se extendía como la pólvora. El titular era una obra maestra de asesinato de reputación. Magnate tecnológico, Alejandro Vidal. Desaloja a esposa embarazada de mansión, de 80 millones, mientras vacaciona en Maldivas con modelo de Instagram, Clara Soler. El artículo incluía fotos de paparazzi de él y Clara en el aeropuerto, yuxtapuestas con una foto elegante y sonriente de una Isabela visiblemente embarazada en una reciente gala benéfica. Detallaba su mentira sobre el viaje de negocios a Tokio con deliciosa precisión. La sección de comentarios era un torrente de vitriolo digital. Ya no era Alejandro Vidal, el CEO visionario. Era un cliché, un villano barato en un melodrama, y el mundo entero se reía de él. Socios de negocios enviaban correos electrónicos educados pero distantes. Las invitaciones a eventos exclusivos se evaporaron. Estaba siendo social y profesionalmente puesto en cuarentena. Su siguiente llamada fue a Clara. Esperaba lágrimas, drama, pero también alguna forma de alianza. Se equivocó. «Alejandro, mi agente acaba de llamarme», gritó ella por teléfono, su voz aguda por el pánico. «Mis asociaciones de marca están invocando la cláusula moral. Un retiro de bienestar de lujo acaba de abandonarme. Dijeron que ya no estoy alineada con sus valores. Mis comentarios son una zona de guerra. Esto es un desastre». «Clara, cálmate», dijo él, irritado. «Este es un problema para mí, para nosotros». «¿Nosotros?», replicó ella. «Me dijiste que ella estaba de acuerdo. Dijiste que tenías un arreglo. Has arruinado mi carrera con tu desordenado drama público. Borra mi número, Alejandro. Me voy a Bali. Necesito meditar y reconstruir mi identidad de marca». La línea se cortó. La naturaleza transaccional de su relación quedó al descubierto. Él no había sido su rey. Había sido su patrocinador, y su patrocinio había sido revocado. Se sentó en el crepúsculo de la suite del hotel, el brillo de las luces de la ciudad afuera, sintiéndose alienígena y hostil. Estaba verdaderamente solo. El dinero, el poder, las mujeres, todos los pilares de su identidad se habían desmoronado en menos de una semana. Fue en este momento de absoluta quietud, este punto más bajo, cuando su teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas decía «papá». Su padre, un titán de la industria tradicional, no era un hombre de compasiones. «Estoy escuchando cosas, Alejandro». La voz grave y dura de su padre interrumpió el silencio. «Cosas vergonzosas. Dime que no has sido tan estúpido». «Ella vendió la casa», dijo Alejandro, su voz un susurro hueco. «El comprador es alguna entidad sin rostro, H. Consolidated Holdings». Hubo una larga pausa llena de estática al otro lado de la línea. Fue un silencio tan pesado que se sintió como un peso físico. Cuando su padre finalmente habló, la ira había desaparecido, reemplazada por algo mucho más antiguo y frío.
un tono de sombría revelación. Alejandro, dijo su padre lentamente, eres un tonto. No es sin rostro. Hice algunas llamadas a viejos amigos, hombres que tienen buena memoria. H Consolidated es una fachada. El dinero, la mente detrás de todo, es Eva Herrera. La mente de Alejandro tropezó con el nombre. No le significaba nada. ¿Quién demonios es Eva Herrera? Su padre soltó una risa seca y sin alegría, que sonó como piedras moliéndose. Francisco Herrera, ¿te suena ese nombre? No, claro que no. Fue antes de tu tiempo. Francisco y yo fuimos socios hace mucho tiempo. Éramos lobos con trajes baratos, tratando de construir un imperio de tierra y deuda. Un gran proyecto en el centro de Madrid se fue a pique. Los dos íbamos a quedar arruinados. Para salvar mi propia piel, utilicé una laguna en nuestro acuerdo de asociación. Lo expulsé, reestructuré la deuda y lo dejé sin nada más que gravámenes y vergüenza. Eso lo destruyó. Tuvo un ataque al corazón 6 meses después. Tenía 45 años. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro, formando un mosaico de venganza tan vasto y paciente que desafiaba la comprensión. Eva, continuó su padre, su voz una lúgubre elegía. Era su esposa, una mujer hermosa y tranquila. La recuerdo en su funeral, sosteniendo la mano de su hijo pequeño. Me miró a través de su tumba y no lloró. Sus ojos solo estaban llenos de hielo. Juró ese día que vería el nombre Vidal reducido a cenizas, aunque le llevara toda una vida. Alejandro sintió que el aire abandonaba su cuerpo. Tropezó hacia atrás, hundiéndose en el borde de la cama del hotel. Isabela. Su dulce y maleable Isabela no solo se había vengado de una aventura, había sido el instrumento perfecto e inconsciente de una enemistad de 40 años. Eva Herrera no solo había visto una oportunidad en una esposa despechada. Probablemente había orquestado todo el encuentro, esperando el momento en que la arrogancia de Alejandro lo haría vulnerable. No solo había comprado su casa, había comprado su caída. Había usado su propio monumento, su propio éxito, su propio hijo para saldar la cuenta final de su marido muerto. La rabia había desaparecido. El pánico había desaparecido. Todo lo que quedaba era un vasto y frío vacío. No era un rey que había perdido su castillo. Era un peón que acababa de ser sacrificado en el movimiento final de un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Se había sentido tan orgulloso de su imperio de cristal y acero. Y al final, todo fue solo combustible para un fuego antiguo, dejándolo como nada más que un fantasma entre las ruinas. Una historia que se extiende por décadas. ¿Qué tan profundo puede ser el deseo de venganza? ¿Y qué tan lejos irían ustedes por justicia? Denle me gusta y compartan si esta historia les ha impactado. Las estaciones habían cambiado. La furia mordaz del invierno había dado paso a una primavera suave y prometedora. Y ahora el sol del verano proyectaba un cálido resplandor dorado sobre la Sierra de Madrid. Habían pasado 6 meses desde la venta, y en ese tiempo, Isabela Romero no solo se había mudado a una nueva casa, había construido un mundo nuevo. Sus mañanas ya no comenzaban con el silencio ensordecedor de un vasto dormitorio vacío. Comenzaban con un suave arrullo desde el Moisés junto a su cama. Se despertaba con el rostro de su hija, Sofía, sus pequeños rasgos, una mezcla perfecta y milagrosa de pasado y futuro. El mármol frío e impersonal de la mansión era un recuerdo lejano, reemplazado por los cálidos y desgastados suelos de roble de su casa colonial de los años 30 en una tranquila y frondosa esquina del centro de Madrid. La casa tenía carácter, historia.
Tenía crujidos y gemidos, y el reconfortante olor a madera vieja y pintura nueva. Su rutina diaria era un ritmo simple y hermoso. Alimentaba a Sofía en un rincón soleado para desayunar que daba a un jardín trasero extenso y ligeramente salvaje. Bebía su café, no de una frágil taza de porcelana elegida por un decorador, sino de una resistente taza de cerámica que había comprado en una feria de artesanía local. Sus días estaban llenos de las pequeñas y tangibles alegrías de las que había estado privada durante años. El peso de Sofía durmiendo en su pecho, la satisfacción de amasar masa para un pan, el simple placer de caminar al parque del vecindario, donde el único estatus que importaba era qué padre tenía los mejores aperitivos. Su pasión por la arquitectura del paisaje, una vez un hobby latente, había florecido en una posible carrera. Por las noches, después de que Sofía se dormía, desenrollaba planos y bocetos en su gran mesa de comedor de roble. No diseñaba entradas grandiosas e imponentes destinadas a intimidar a los visitantes. Diseñaba jardines familiares, rincones secretos para leer, vibrantes macizos de flores que atraerían abejas y mariposas, y céspedes seguros y suaves para que jugaran los niños. Estaba aprendiendo a crear espacios que nutrían la vida, un marcado contraste con la vida de la que había escapado, que se había dedicado a exhibir un éxito estéril. Los 80 millones de euros, una suma todavía tan vasta que se sentía abstracta, eran un guardián silencioso manejado con sabiduría discreta por Diego Vega. El fideicomiso garantizaba una vida de seguridad para ella y para Sofía. Pero Isabela encontró su verdadera riqueza en su recién descubierta autonomía. Tomaba sus propias decisiones, administraba su propio presupuesto, y por primera vez desde que era una mujer joven, sintió que su vida era completamente su propia creación. Los últimos hilos de su antigua vida fueron cortados con una precisión silenciosa y clínica. Un correo electrónico de Diego Vega confirmó que el último y desesperado desafío legal de Alejandro al fideicomiso había sido desestimado sumariamente. Él había hecho una investigación a medias sobre una visita supervisada, supeditada a una serie de demandas y un acuerdo de confidencialidad. La respuesta de Isabela fue simple. Él podía solicitarlo al Tribunal de Familia y seguir el proceso estándar. Nunca lo hizo. La última vez que supo de él, había liquidado muchos de sus activos restantes y se había trasladado a Dubái, una ciudad conocida por su amor, por los nuevos comienzos y su voluntad de pasar por alto los fracasos pasados. Era un fantasma de una vida pasada. Su recuerdo se desvanecía como un mal sueño. Una soleada tarde de martes, un familiar Bentley negro se detuvo en su entrada. Eva Herrera, ahora una querida amiga y mentora, salió. Ya no llevaba la formidable armadura de los trajes Chanel, optando en cambio por elegantes pantalones de lino y una blusa de seda. «El jardín está quedando precioso, mi querida», dijo Eva, sus ojos afilados observando el árbol de cornejo recién plantado y los rosales en flor que bordeaban el patio de piedra donde se sentaron a tomar el té. «Todavía estoy aprendiendo», dijo Isa, sonriendo mientras servía. «Pero es un espacio feliz». «Eso es lo único que importa», dijo Eva. Tomó un sorbo de té, su mirada posándose en Isa con una expresión de profundo, casi maternal, orgullo. «Estás bien, Isa. Verdaderamente bien. La paz te sienta bien. Se lo debo mucho a usted, Eva». «¡Tonterías!». La anciana agitó una mano despectiva, aunque su sonrisa era genuina. «Simplemente abrí una puerta. Tú fuiste lo suficientemente valiente como para atravesarla. Sin embargo, soy portadora de una última noticia, con respecto a ese monumento a la arrogancia.
Isa esperó, un destello de curiosidad surgiendo. Mi junta para la Fundación Herrera se reunió la semana pasada, comenzó Eva. Hemos finalizado oficialmente la donación. El título de la propiedad de la calle de los Robles Susurrantes ha sido transferido en su totalidad a la Coalición de Mujeres y Niños de España. Isa la miró fijamente, tratando de procesar todo el significado. Lo están transformando, continuó Eva, un raro destello de triunfo en sus ojos azules pálidos. El ostentoso gimnasio de Alejandro se convertirá en un centro de terapia de juego para niños. Su cine en casa se utilizará para seminarios de capacitación laboral. El estéril salón lleno de arte será una sala común, un espacio seguro y cálido para que las familias se reúnan. Su oficina, ese santuario de cuero negro a su ego, está siendo rediseñada como una suite de consejería para terapeutas de trauma. La casa que construyó para celebrar su poder ahora será un santuario para mujeres que están reclamando el suyo. Una ola de emoción invadió a Isa, tan poderosa que le cortó la respiración. No era alegría, ni una sensación de triunfo vengativo. Era algo más profundo, un sentimiento de justicia circular y profunda. La jaula se había transformado en un refugio. El símbolo de su opresión era ahora un faro de esperanza para innumerables personas. Más tarde esa noche, Isa se paró en la habitación de Sofía, el mural rescatado de animales gentiles observándolas. Meció a su hija suavemente, tarareando una dulce nana. Miró por la ventana, no a un río frío y distante, sino a su propio patio trasero. Podía ver el lugar donde construiría un arenero, el rincón donde iría un columpio, el pedazo de tierra que algún día sería un vasto huerto. Alguna vez pensó que su historia era una tragedia de traición. Luego creyó que era un thriller sobre la venganza. Pero ahora, sosteniendo a su hija, su futuro en sus brazos, comprendió que era y siempre había sido una historia de amor. Era la historia del amor feroz y protector de una madre, y la historia de aprender a amarse a sí misma lo suficiente como para alejarse de una vida que estaba matando su espíritu. El pasado era un capítulo cerrado. El futuro estaba aquí, en sus brazos, un hermoso libro sin escribir, y su primera página era un jardín de su propia creación. La historia de Isabela Romero es una poderosa saga moderna de traición. Pero lo que es más importante, es una clase magistral de empoderamiento. Nos muestra lo que sucede cuando una persona subestimada recupera su poder de la manera más espectacular. ¿Fue esto un acto de venganza de corazón frío o una jugada brillante para la supervivencia y la justicia para su hijo nonato? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Esta historia nos recuerda que las personas más calladas a menudo tienen la determinación más fuerte, y que un hogar no se construye con mármol y cristal, sino con seguridad, amor y libertad. Si su viaje de esposa con el corazón roto a arquitecta estratégica de su propio destino te cautivó, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos. No olvides darle me gusta a este video, compartir esta increíble historia con alguien que necesite escucharla y, por supuesto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te dejarán sin aliento. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas poderosas historias.